Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista de CGTN en español. Les saluda Wu Shuoyu desde nuestro estudio en Beijing. El movimiento del 4 de mayo fue iniciado en 1919 por miles de jóvenes intelectuales con la participación de personas de todos los sectores de la sociedad y constituyó una gran campaña patriótica y revolucionaria. Un siglo después se celebró el 30 de abril una ceremonia conmemorativa por el movimiento del 4 de mayo. Durante el acto, el presidente chino Xi Jinping expresó sus expectativas para la juventud en el Gran Palacio del Pueblo y alentó a los jóvenes a trabajar en pos de la revitalización nacional. Conozcamos más detalles con el siguiente vídeo. Los jóvenes de hoy deben valorar estos tiempos y asumir la gran responsabilidad de construir el futuro de China. Tienen que hacer frente a los obstáculos valerosamente, abrirse camino a pesar de los grandes desafíos y materializar logros al superar las dificultades. El 4 de mayo se conmemora el Día de la Juventud en China para rendir homenaje al movimiento que comenzó ese mismo día hace un siglo. Pero se trata de más que una celebración de la juventud, pues también sirve para recordar a los jóvenes la manera en que son valorados, así como para brindarles más opciones y un mejor apoyo. La sociedad en su conjunto debe confiar plenamente en los jóvenes. Hemos de preocuparnos por ellos con sinceridad y ser estrictos. Prestaremos atención a sus necesidades, los apoyaremos para que comiencen sus propios negocios y los cultivaremos. Debemos comprenderlos como si fueran un amigo y guiarlos con un corazón cálido. Los jóvenes siempre desempeñan un papel de vanguardia en la realización de la revitalización nacional. En la nueva era, el tema y la dirección del movimiento juvenil chino y la misión de los jóvenes chinos es defender el liderazgo del Partido Comunista de China y trabajar con el pueblo para lograr los dos objetivos centenarios y el sueño chino sobre la revitalización nacional. Después de todo, la juventud no solo está construyendo su propio futuro, sino el de un país y el de todo el mundo. Hoy en el estudio me acompaña la doctora Wen Miaowei, profesora asociada de la Universidad Estatal Southern Connecticut. Doctora, bienvenida a Puntos de Vista. Es un placer estar con ustedes hoy. Gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Durante el acto conmemorativo, el presidente chino Xi Jinping hizo el discurso principal en el que enfatizó el papel que desempeña la juventud china en el momento actual de la historia nacional, la nueva era, y en el que la sociedad en su conjunto persigue la materialización del sueño chino y el espíritu de la revitalización nacional, en el que decimos que los jóvenes son la pieza fundamental de este plan. Entonces, ¿qué resalta usted del discurso pronunciado por el mandatario chino? Me impresionó la confirmación del presidente Xi que estamos en el mejor momento de la historia china. Al echar la vista atrás a ver las luchas penosas de estos 100 años, nos dimos cuenta de que la sociedad china ha atravesado un camino de la modernización que en general requería cientos de años en el mundo occidental. Así que me hizo preguntar cómo la sociedad china realizó un gran salto desde la sociedad premoderna del siglo XIX hasta hoy en día, China contemporánea. Así que me hizo pensar en cómo China realizó estos cambios radicales en un tiempo tan corto. Me llamó la atención la fuerza de la colectividad, como mencionó el presidente Xi en su discurso. La ventaja de la colectividad es que cada uno del grupo sacrifica parte de sus beneficios o intereses y los cede al líder, y utilizan o coleccionan todos estos partes de beneficios e intereses para crear una tarta más grande para beneficiar a todos y cada uno del grupo. Sí, doctora, lo siento por interrumpir, pero como sabemos, en comparación con Asia, la sociedad occidental enfatiza más al individuo o al individualismo, y la modernización del mundo occidental se benefició de la liberación del individuo y su creatividad. Entonces, el caso chino parece muy diferente. ¿Podría analizar las diferencias entre ambos casos?
Sabía que ibas a hacer esta pregunta. En cuanto a los pros y contras del individualismo y el colectivismo, uno debe analizarlos en el contexto concreto. Como dijiste, el mundo occidental se benefició, o sea, la ilustración occidental se enfatizó o se enfocó en la liberación de la creatividad individual. Y la modernización del mundo occidental se benefició enormemente de este proceso, o sea, de la creatividad del individuo, de la emancipación del individuo de la esclavitud feudal. Pero muchos estudiosos o mucha gente ha ignorado un punto o un elemento, un componente muy crucial en el proceso de la modernización del mundo occidental, que es que la modernización requiere los recursos, o sea, las materias primarias, o sea, el desarrollo de las industrias requiere muchos recursos o las materias primarias y también un alivio del estrés de la población, porque los individuos se liberaron de la esclavitud, así que había que encontrar una manera para acomodarlos. Y sabemos que la modernización del mundo occidental fue acompañada por la exploración geográfica, o sea, la colonización. Y las colonias ultramares aportaron abundantes recursos para el desarrollo de las industrias del mundo occidental y también acomodaron parte de la población en las tierras extranjeras. Cuando miramos el caso de China, fue muy diferente. Al principio del siglo XX, teníamos dos tareas planteadas ante la sociedad china. La primera fue la soberanía, una amenaza a la soberanía nacional, y la otra fue la urgencia de desarrollar las industrias, o sea, la modernización, digamos. Así que en este caso, China no tenía la oportunidad de contar con... Sí tenía la oportunidad de contar con la fuerza del individuo, y realmente, de hecho, el movimiento cultural del 4 de mayo planteó o propuso la liberación del individuo también como parte de su programa. Pero cuando miramos el caso de China, tenían que luchar por la independencia nacional, y como sabemos, la independencia nacional en todo el mundo requiere la colectividad. Nunca ha sido una empresa del individuo. Sí necesitamos los líderes poderosos, pero nunca ha sido nunca ha dependido de la fuerza individual. Así que en este caso no fue posible, o no era posible contar con la fuerza individual. Por otro lado, China nunca ha sido una sociedad de la colonización, ni en sus mejores momentos de la historia. La cultura confuciana presta mucha atención a la armonía, a la coexistencia pacífica. Así que, en resumen, la fuerza colectiva se convirtió en una opción muy natural para China al principio del siglo XX. Además, como mencionó el presidente Xi, la lucha sin cesar ha sido una característica distintiva de los chinos, dentro y fuera del país. Como sabemos, los chinos son muy trabajadores en todo el mundo, así que es muy natural que cuando tenemos cuando contamos con la fuerza de la colectividad y también la lucha o los trabajos sin cesar, las luchas sin cesar de los individuos, los chinos pudieron realizar unos cambios sociales tan radicales en un tiempo tan corto. Claro. Por eso, cuando tenemos hoy en día, desde el punto de vista del presente, cuando tenemos la revitalización nacional de hoy en día como la referencia actual, las luchas y los sufrimientos tanto
individuales como nacionales, han logrado un significado y un valor perfecto. Doctora, decimos que todos los años conmemoramos este día, 4 de mayo, como Día de la Juventud. Creo que a nuestros televidentes les interesa saber primero qué es el origen del día 4 de mayo como el 4 de mayo como el Día de la Juventud. Además, qué papel jugó la juventud china en la historia para que esta fecha fuera establecida como el Día de la Juventud. Y además, qué rol pueden asumir los jóvenes chinos hoy en día en las actuales circunstancias históricas. Pues el Día de la Juventud se celebra en diferentes países en diferentes días o en diferentes fechas en conmemoración de diferentes eventos históricos. En China este día es el 4 de mayo en conmemoración del movimiento del 4 de mayo de 1919. Al hablar de este movimiento, en general hablamos de dos partes. La parte cultural que empezó años antes de 1919. La versión más aceptada es que empezó en 1912 con la fundación de la revista La Nueva Juventud, ya titulado La Nueva Juventud, Xin Qingnian, en la Universidad de Beijing y también la ciudad de Beijing en general. Empezando desde la fundación de esa revista, había tenido tenía muchas discusiones y debates sobre el destino o el futuro de la sociedad china. Así que la mayoría de las discusiones pasaba en el círculo de los intelectuales y también en los campos universitarios. Así que los estudiantes ya habían estado movilizados o habían estado preparados a movilizar la sociedad para la salvación nacional. Entonces, ante la tarea ante la amenaza a la soberanía nacional, los estudiantes se convirtieron en pioneros en las protestas y manifestaciones en contra de la invisibilidad del pueblo ante las autoridades y también la indefensa del gobierno ante el resto de las potencias internacionales. Así que en un sentido el movimiento político del 4 de mayo ha sido un movimiento estudiantil más exitoso en la historia mundial, no solo en la historia china, en historia mundial, porque los estudiantes tenían como el objetivo la salvación, un objetivo trascendental, la salvación nacional. Así que cada día hoy en día, después de ese año, cuando celebramos el 4 de mayo, nos recuerda el movimiento y la lucha de los estudiantes como pioneros, o el rol o el papel que jugó el grupo de la juventud en ese año, en ese momento. En cuanto al rol o el papel de los jóvenes hoy en día ha sido muy diferente. Estamos en una época pacífica, digamos, o les ha tocado una época pacífica. Y en el presente los conocimientos se actualizan de una manera acelerada, muy rápido. Así que los jóvenes en general son muy sensibles a los cambios nuevos, a las cosas nuevas. Así que en las universidades se difunden los conocimientos nuevos, las tecnologías, las ciencias nuevas, los avances nuevos también. Los jóvenes en general tienen el contacto directo con esos progresos nuevos. Así que han tenido o tienen la oportunidad de contribuir sus conocimientos nuevos a crear un mejor estado y también un mejor mundo. Bueno, doctora, creo que muchos de nuestros televidentes occidentales no conocen este pedazo de la historia china. Repasándolo, entonces, ¿qué motivó esta congregación de los estudiantes chinos en el corazón del país? Y además, ¿qué resultó
movilización estudiantil de China hace 100 años. Tenemos que repasar la historia de ese momento. Diría que lo que movilizó a los estudiantes era el patriotismo y la preocupación profunda por el destino de la sociedad china. Vamos a contar esa historia, vamos a repasar lo que pasó alrededor, acerca de esos días. El 1 de mayo, creo, el 1 de mayo había noticias o rumores en general, en los medios de comunicación, en las revistas o los periódicos, entre los intelectuales, diciendo que los delegados chinos iban a firmar el Tratado de Versalles en la Conferencia de la Paz en París en 1919. Como sabemos, China había participado en la Primera Guerra Mundial y al parecer había ganado. Así que el Tratado de Versalles regulaba las condiciones y las conclusiones y sanciones de la Primera Guerra Mundial, pero las condiciones no parecían un acto o unas condiciones merecidas para un país vencedor como China. Así que los estudiantes ya estaban bastante furiosos en ese momento, y el día 2 de mayo el presidente de la Universidad de Beijing se enteró de que los delegados chinos iban a firmar el tratado según las órdenes del gobierno. Así que el presidente pasó esa noticia o esa información a los estudiantes de la Universidad de Beijing. Y los estudiantes como iban a explotar, como podemos imaginar. Así que inmediatamente los estudiantes se reunieron a decidir qué iban a hacer para impedir lo que iba a pasar. A propósito, en ese entonces ya habían tenido muchas organizaciones estudiantiles en que los estudiantes discutían los diferentes corrientes de pensamientos, las ideas nuevas o modernas del occidente, las posibilidades de salvar o dirigir o avanzar este país o avanzar la nación. Así que los estudiantes ya estaban bastante preparados a participar en la creación del destino nacional. Entonces los estudiantes de la Universidad de Beijing se reunieron esa noche, en la noche del día 3 de mayo. Creo que otros estudiantes de las importantes universidades de Beijing vinieron a participar en las reuniones. Y luego el día siguiente, o sea, el día 4 de mayo, los estudiantes de la Universidad de Beijing, junto con estudiantes de otras universidades, se reunieron a hacer un recorrido en la ciudad de Beijing para protestar, para reclamar el derecho nacional y para pedir al gobierno para pedir al gobierno que impidiera a los delegados a firmar el tratado de Versalles. Entonces, muy pronto, trabajadores y comerciantes también participaron en el movimiento estudiantil con la huelga, las manifestaciones, y luego se expandió muy rápidamente a todo el mundo y a todos los aspectos de la sociedad china. Y vamos a decir que el resultado directo, o sea, inmediato del movimiento político, o sea, de las manifestaciones del 4 de mayo, era que los delegados chinos no firmaron el tratado de Versalles, contraviniendo las órdenes del gobierno, y unos principales cargos del gobierno se dimitieron. Así que se disolvió el movimiento y los estudiantes creían que habían logrado lo que habían querido. Pero digamos, miremos esta historia desde hoy en día. Digamos que el significado más profundo de este movimiento es que la movilización estudiantil
se expandió a toda la sociedad. Entonces, la gente llegó, los chinos tenían una conciencia despertada. Llegaron a un consenso de luchar por la independencia nacional y también a avanzar en la sociedad. Creo que eso es el significado más importante para hoy en día o para la historia china. Además, el resultado inmediato realmente no era lo que esperaban los estudiantes, porque Japón seguía controlando parte de China, ejerciendo su influencia en la tierra china. Así que creo que la historia tiene aspectos diferentes cuando la miramos desde diferentes puntos históricos. Por eso decimos que hay que recordar para siempre el espíritu de este movimiento del 4 de mayo, por el que los jóvenes se espabilaron para explorar nueva ruta en búsqueda de la supervivencia nacional ante la crisis existencial de la nación china. Y entonces, en aquel entonces, ¿qué ideas eran las que competían o prevalecían para la construcción de un nuevo Estado en aquel entonces? Creo que después de la revolución de Xinhai de 1911 y 12, los chinos derrocaron la última dinastía de Manchú y terminaron la monarquía. Desde ese momento, a dónde iba a adelantar la sociedad china se había planteado como la tarea más urgente ante los chinos, sobre todo ante los intelectuales en ese momento. Y los chinos tenían que tratar dos parejas de relaciones. La relación, hasta hoy en día tenemos que enfrentar estas relaciones, la relación entre lo tradicional y lo moderno, y la relación entre China y el resto del mundo, o sea, China como parte del Oriente y el mundo occidental. Entonces, como podemos imaginar, había muchas corrientes de pensamiento tratando de arreglar o tratando de aproximar a estas relaciones desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, algunos liberales, o sea, algunos intelectuales más progresistas, insistían en el abandono total de las doctrinas tradicionales, o sea, las doctrinas confucianas, porque creían que estas doctrinas limitaban a los chinos. Por eso también surgió el enfoque de la liberación individual en ese momento, en ese sentido. Y también había lo que llamamos neoconfucianistas, que creían que no podíamos rechazar o no podíamos abandonar las tradiciones porque es parte de la historia o parte de la cultura, y era lo más importante para ellos. Y también había algunas personas que estaban en una posición intermediadora, diciendo que tenemos que combinar lo tradicional con lo moderno para crear una sociedad distinta. Y políticamente también había muchos ismos, como podemos imaginar. Había nihilismo, había anarquismo, por ejemplo, el nacionalismo que oponía al abandono de la tradición confuciana, y también había marxistas en ese momento. No podemos olvidar que en 1919 también el país ruso realizó su revolución. Así que también había algunos intelectuales que abrazaron el marxismo, como creo que el abrazo o la acogida del marxismo ha sido muy interesante, porque no era algo occidental, algo moderno del mundo occidental tradicionalmente, tampoco algo tradicional de China. Así que servía como algo de la tercera civilización o tercer camino. Así que podemos imaginar que estos corrientes de pensamiento se competían en la sociedad china.
provocando muchas discusiones y debates en la sociedad. Doctora, decimos que siendo el movimiento del 4 de mayo una gran movilización antiimperialista y antifeudal de emancipación de la mente y movimiento de la nueva cultura, ha contribuido de manera importante a la transmisión del marxismo por toda China y la revolución de pensamiento. Las nuevas políticas lingüística y cultural de la China en los tiempos modernos, procediente de gran manera de las nuevas teorías adoptadas por este movimiento del 4 de mayo. En este sentido, ¿qué significados reviste dicho movimiento para el fomento y la generalización del uso del idioma chino moderno, o decimos la lengua vernácula? Sí. Creo que es una pregunta muy importante. Es que el uso de la lengua, como dijimos, había muchos pensamientos y muchas ideologías que florecían en la sociedad china en ese momento. Así que el uso de la lengua vernácula era como un corriente muy fuerte en ese momento de la parte cultural del movimiento del 4 de mayo. El cambio del mandarín chino o del chino tradicional a la lengua vernácula, creo que se podía comparar en algún sentido de una manera simplificada a la evolución del latín clásico al latín vulgar. En ese sentido no era como solo un cambio de la manera de escribir y pensar, sino un trasplante de las ideas modernas, o sea, occidentales, en las lenguas o en las letras que habían existido en la sociedad china. Digamos que la lengua vernácula no era algo nuevo, no era algo nuevo, ya había existido junto con el mandarín tradicional. Así que el uso del mandarín moderno significaba que podemos decir que la modernización, o sea, si decimos que el uso de la lengua vernácula era un elemento crucial de la modernización china en el sentido cultural. Entonces tenemos que decir que tenemos que reconocer que el hecho de que la modernización china ha pagado un precio muy alto de su historia, cultura y memorias para realizar este cambio o ese cambio radical, porque junto con la lengua vernácula, o sea, la lengua vernácula se utiliza para expresar y transmitir las ideas completamente nuevas, las ideas radicales, las ideas que no habían existido en la sociedad. Así que si decimos que la lengua siempre se acompaña por la cultura, entonces podemos ver cuán radical ese cambio era en ese momento. Bueno, ya hemos visto que este año organizaciones de diferentes niveles de toda China han realizado varias actividades conmemorativas para el movimiento del 4 de mayo. ¿Por qué la sociedad china mantiene con vida esta conmemoración a este movimiento del 4 de mayo? Sobre todo este año se celebra el centenario de este movimiento histórico. Buena pregunta. Creo que esta pregunta me recuerda del significado de una novela española, Don Quijote. Siempre decimos que Don Quijote es una novela sobre las novelas, o sea, es una metanovela, en el sentido de que todas las estrategias narrativas posteriores han podido encontrar su punto de origen en esta novela de Don Quijote. Así que digamos que en un sentido muy similar, el movimiento del 4 de mayo también tiene ese significado de una metanarrativa, o digamos todos los discursos políticos y culturales han podido encontrar sus puntos de origen en ese movimiento del 4 de mayo de 1919. Si necesitamos elaborar o analizar la sociedad china de hoy en día, tenemos que
que remontar el movimiento del 4 de mayo. Tenemos que regresar al 1919. Bueno, muchas gracias, doctora, por acompañarme en esta edición de Puntos de Vista. Gracias. Ha sido un placer.